Y hablando de viejas mañas y de viejos mañosos, ¿ve usted como una afrenta a los médicos y a los especialistas que dirigen la estrategia contra la pandemia de COVID-19? Hoy, 6 exsecretarios de salud aseguraron que es posible controlar la pandemia cumpliendo con 4 recomendaciones. Cheque usted nomás, en 8 semanas. Salomón Chertorivsky, Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdoba, Mercedes Juan López y José Narro presentaron el documento al que llamaron la gestión de la pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes, el cual critica las principales políticas, decisiones y acciones que ha instrumentado el gobierno federal y además proponen, entre otras cosas, y prácticamente es lo que proponen, realizar al menos 127,000 pruebas semanales, una ley de cuarentena para establecer derechos y obligaciones en una emergencia sanitaria, además de una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza para evitar que ambos virus interactúen durante el último trimestre del año. Y con base a su propuesta, esta estrategia pues tendría un costo de 20,000 millones de pesos. ¿Cómo ve? Lo que no dijeron es si van a decir a dónde fueron a parar los recursos para salud que durante sus administraciones no se aplicaron en este rubro. Y bueno, para hablar de este plan que casualmente promete disminuir los contagios justo en el mismo tiempo que las autoridades de salud prevén que se bajen, se encuentra con nosotros el investigador de la UAM, Gustavo Leal, pues para hablar sobre este tema. Gustavo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, mucho gusto en saludarlos a ti y a todo el auditorio, encantado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Pues ¿cómo ve? No dijeron los exsecretarios a dónde fueron a parar los recursos en materia de salud durante sus gestiones, qué pasó con los hospitales que no construyeron o que construyeron nada más los cascarones, ni tampoco por qué se desatendió la terrible pandemia de obesidad y de diabetes en el país. Pero ¿cómo ve usted sus propuestas de hoy? Claro, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es imaginarse frente a quién estamos, ¿verdad? Este grupo de exsecretarios y exsecretarias, que en verdad todos ellos tienen como timbre específico ser huérfanos, viudos y políticos en decadencia que lloran el Seguro Popular, ¿verdad? Su apuesta de mercado fracasó después de 36 años, lo intentaron desde 1982, lo siguieron intentando durante el foxismo, durante el peñismo y nunca lo lograron. Así que lo que sí lograron fue dejar efectivamente el sector salud en los huesos, es decir, devastado, más un nivel de corrupción que en el caso del doctor Narro llegó a un nivel que los que estudiamos este tema incluso considerábamos ya muy alto, pero no de ese tamaño, ¿verdad? Así que este plan que presentaron ellos, creo yo que lo que expresa es lo que ellos pueden apenas proponer, pedir con mucho miedo, con pobreza argumental, lo que es increíble y hasta ridículo, que se haga lo que se está haciendo. Eso es lo que contiene ese plan. Y creo yo que también es muy claro para todos nosotros, los que conocemos el sector, que la lección mundial no solo es el caso de México, que ha dejado la pandemia, es que si tú tienes un Soberón, un Frenk o un Narro, una Mercedes Juan, pues si quieres defender realmente al sector salud, es justamente lo que no deberías tener, ¿verdad? Es una garantía de fracaso total. Ineficiencia y corrupción son pues su característica. Creo yo que además en el fondo se aprecia otro asunto muy delicado. Sin lugar a dudas, la pandemia, como el nuevo gobierno de la 4T ha puesto a punto un asunto delicado, que es el tema del federalismo. Yo espero que los gobernadores serios no escuchen este tipo de mensaje como el que han presentado en este plan estos exsecretarios y exsecretarias, porque el asunto es muy delicado y con ellos como asesores solo habría pues más de lo mismo, pero mucho peor. Este es el cuadro triste que tenemos enfrente. Sí, pero no pareciera ser digamos, una propuesta desligada de una situación o una cuestión política, justamente, ¿no? De hecho, se da la propuesta desde MC, el partido MC, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, no... por supuesto. Estamos todos advertidos que el tramitaje de toda la pandemia
ha tenido todos los colores políticos de por medio, pero en este caso subrayaría yo, hablando a los gobernadores, hay que tomar en cuenta que tenemos casi 70,000 muertos al frente, ¿verdad? Y se debería ser muy serio frente a esa cifra y frente al futuro. La evidencia que tenemos de los rebrotes en Europa, la situación compleja que implica tramitar un problema de esta gran dificultad. Y en la hoja de ruta que están presentando este plan de los exsecretarios y exsecretarias, solo lo que podemos apreciar es fracaso, amargura y frustración. Lo que habría que subrayar es que frente a esta comodidad analítica en que se encuentran ellos, el país está urgido de un discurso serio, de propuestas viables, si fueran realmente alternativas, para, sobre todo, pensar que si la cifra de muertos que tenemos ahorita ya llega a este nivel y puede ser más alta, lo que se requiere en efecto son propuestas efectivas, no utilizar el espacio político como trampolín para hacer de este tema que genera dolor y muerte una agenda para quien ya mostró que como opción política no trajo más que la gran lección de la pandemia, como dije, que es nunca permitir que se descapitalice el sector, nunca permitir que el sector quede en manos de un enfoque de mercado, sino que sea proyectado como un bien público con todos los recursos y que siempre esté listo para su función principal, que es equilibrar la prevención y la cura. Esto me parece a mí que es lo que resulta lamentable de este mensaje que conocimos hoy. Además del mensaje, Gustavo, ¿cómo ve usted la manera en la que la autoridad actual, la autoridad de salud, el gobierno federal, han atendido este gravísimo problema al que se le ha sumado no solo, como mencionábamos, la devastación del sistema de salud, sino terribles condiciones de comorbilidades en México? Sí, por supuesto. Yo creo que lo que sería serio sería enfocarlo en esos términos. Partir de la devastación de 36 años del sector y la urgencia con que se lo ha venido recapitalizando, tomando en cuenta también que desde 2018 y 2019, a partir, o hasta febrero de 2020, se habían instrumentado por primera vez algo que podemos denominar el primer modelo postneoliberal de una política sanitaria. En efecto, hay un cimiento que ha defendido el propio López Obrador y que es efectivo, la constitución del INSABI, la federalización de los servicios y un grupo de iniciativas que se fueron tomando en el sentido de esta recapitalización, que es lo que cuando la pandemia ya abierta se coloca en el centro de la agenda pública, febrero-marzo de 2020, permite proyectar una manera de tramitarla que no está exenta de lo que está ocurriendo en buena parte del mundo. México no es una excepción, como quisiera presentar el documento de estos exsecretarios y secretarios. México se está ajustando a una serie de normas y aunque se pueden tener diferencias de enfoque en uno o en otro punto, sin lugar a dudas, un análisis serio, viniendo de quien estuvo al cargo de una responsabilidad como la de ellos, debería empezar a hacer justicia a lo que se está haciendo ordenadamente. Y eso no se aprecia en ese plan. Así que yo creo que el debate sobre este tema que nos va a acompañar muchísimos años está apenas iniciando. Y una buena manera de iniciar es evitar esas descalificaciones precipitadas, sobre todo de quienes son copartícipes del resultado en las dos áreas que tú señalas. Primero, devastación y luego comorbilidades que son responsables de la altísima cifra de mortalidad que tenemos hoy día en México. Ahí está la clave. Lo primero es ver si son voces o no son voces de autoridad. Y lo segundo, bienvenido al debate, pero un debate serio. Gustavo Leal, investigador de la UAM, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, mucho gusto en saludar. Buenas noches. Buenas noches.